El Señor esté con ustedes. Cuando hemos ingresado al capítulo nuevo de Daniel, es bueno hacer un paréntesis para mirar un poco como balance cómo hemos estado interpretando nuestro texto de Daniel conforme a la tradición católica. Aceptamos todas las partes en griego de Daniel porque eh, hace parte de la tradición de la iglesia, estas partes deuterocanónicas de Daniel, que ya son reconocidas por Orígenes, el fragmento de Muratori, Atanasio, Cirilo de Jerusalén, Gregorio Nacianceno, Epifanio, Agustín, el Papa Inocencio I, en fin, todos estos son los testigos que reconocen las partes deuterocanónicas de la Biblia. Recordemos que son partes que rechazan los protestantes. Incluso en sus inicios, la mayoría de las versiones protestantes aceptaban estas partes deuterocanónicas. Y eh, la Iglesia Católica ha hecho ese gran esfuerzo de revalorizar la interpretación bíblica y mirar cómo ser fiel también a la tradición, algo que rechaza el mundo protestante. El mundo protestante, cuando interpreta Daniel y los textos del Antiguo Testamento, suponen que ya después del profeta Malaquías hay un silencio de Dios de casi 400 años, mientras que la reflexión lingüística y la arqueología muestran que en este periodo intertestamentario, al contrario, hay una profundización en la doctrina, hay un encuentro profundo con Dios, se hacen muchísimas aplicaciones, actualizaciones al texto bíblico que por supuesto van a influir también en la religiosidad y en las ideas de el Nuevo Testamento. Si no comprendemos bien este periodo, por ejemplo, no entendemos cómo aparecieron los fariseos o cómo aparecieron los saduceos o los esenios, aunque no los nombran en la Biblia, pero no entendemos bien este periodo si no profundizamos en esta parte. De igual manera, la lingüística nos ayuda a reconocer las diferencias entre el hebreo usado, por ejemplo, en la época del rey David, el hebreo usado después del destierro, ¿sí? Y por supuesto lo que llaman el hebreo rabínico, en fin, todas esas etapas lingüísticas, y también pasa así con el arameo. El griego también tiene unas etapas que es necesario al estudioso de la Biblia contemplar, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? Viene, como decimos, sobre todo de la época protestante. Viene también de autores como Wellhausen, que quiso reconstruir una historia de Israel y del mundo antiguo, pero de manera imparcial, objetiva, una búsqueda pura del pasado. Esa es una idea que viene de la Ilustración, pero estas ideas fracasan. ¿Por qué? Porque es como si quisiéramos decir, quiero unos hechos claros sin implicaciones personales. En la Biblia esto no se puede, porque la Biblia es un libro de fe. La Biblia da un testimonio, ¿sí? Esta idea también tiene aportes de Thomas Hobbes, que en su obra El Leviatán pide una comprensión crítica de la Biblia que no fuera monopolio de las autoridades religiosas, pero recordemos que la Biblia es un texto religioso. Y pretenden entonces así que la interpretación de la Biblia sea por la misma Biblia, algo que es muy difícil porque la Biblia, repito, es un texto para la comunidad, es un texto de fe, y el Señor le dio a sus apóstoles el Espíritu Santo para interpretar la Biblia. Eh, Sanders, un autor que escribió un libro que se llama La figura histórica de Jesús en 1993, demostró que muchos autores protestantes, sobre todo, que pretenden ser imparciales o incluso ateos, en realidad lo que proyectan es su creencia particular sobre la Biblia. Un ejemplo, las discusiones que tiene el mundo protestante sobre
las teorías de la salvación de Arminio o de Calvino o de Lutero o la teoría dispensacionalista, en fin, todas estas cosas, cuando ellos se acercan, están predispuestos a aplicar esa doctrina sobre cualquier texto de la Biblia que encuentren. Los católicos también podemos tenerla, pero tenemos una autoridad, una tradición, un magisterio que nos orienta en este campo. Nosotros acatamos esas decisiones de la iglesia. Por eso vamos a consultar aquí cómo la autoridad eclesial nos orienta, sobre todo a través de un documento que se llama La interpretación de la Biblia en la Iglesia, que fue publicado por la Comisión Pontificia Bíblica en 1993. Esta comisión hizo una síntesis de de los distintos métodos de estudio de la Biblia que la Iglesia aprueba. Recordemos que tristemente algunos se acercan a la Biblia solamente desde una visión fundamentalista, desde una visión literalista. Si aplicáramos solamente la visión literalista al estudio de la Biblia, por ejemplo, tendríamos que decir, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Entonces muchos estaríamos quizá tuertos o ciegos completamente. Allí no se puede aplicar una interpretación literalista, ¿sí? Ni siquiera los judíos hacían eso, como vamos a explicar. En fin, ¿cuáles son esos métodos que aprueba la Iglesia Católica y cómo los hemos aplicado acá al estudio de Daniel? El método, sobre todo desde la época del padre Lagrange y de hace unos 150 y 100 años, es el método histórico crítico, que parte de la crítica del texto, es decir, establecer un texto bíblico tan próximo al original como sea posible, mirando manuscritos, papiros, traducciones antiguas, lo que decían los padres de la iglesia, haciendo un análisis lingüístico, es decir, la morfología, la sintaxis, y un análisis semántico, mirando sobre todo lo idiomático, ¿no? La filología histórica. Por eso aquí hemos mirado un poco el texto de Daniel, comparando la versión de los 70, la versión griega, otra versión griega que es la de Teodosión y Prototeodosión, la versión griega de Símaco, y el texto hebreo o texto masorético del mismo Daniel. También se ha mirado un poco rasgos lingüísticos del hebreo antiguo, del hebreo de traducción, del arameo imperial y del texto griego, ¿no? Un segundo aspecto de este método es la crítica literaria, descomponiendo los textos para hallar las fuentes, las unidades textuales, la coherencia interna. Y aquí por eso hemos dicho que Daniel cita fuentes como Ezequiel, Jeremías, en fin, y que a la vez Daniel es anterior a primera y segundo de Macabeos porque ellos lo citan, ¿no? Citan partes de Daniel. También vemos que hay errores cronológicos, ¿no? En Daniel. Entonces, sobre todo cuando se refiere a personajes más antiguos. Por ejemplo, Daniel no nombra a todos los reyes de Babilonia, en cambio sí nombra, al menos, o los enumera, los reyes de la dinastía Seleucida, los sucesores de Alejandro Magno. Vemos que también, por ejemplo, Daniel 7, que es la visión de las bestias, amplía el sueño de Nabucodonosor de Daniel 2. Y vemos que Daniel 9 trae un midrash de Jeremías 25, 11, 12. Un midrash pues es un comentario. Más adelante explicaremos más sobre el midrash. Como tercer aspecto hay un estudio crítico de las formas, de los géneros literarios. Como decimos, no es lo mismo interpretar una parábola o una profecía que interpretar un texto, un salmo o un poema, ¿no? Entonces vemos que no se puede forzar los textos de Daniel que son apocalípticos como si fueran textos históricos. Ese no es el interés principal de Daniel, no es un interés histórico, ni tampoco vamos a buscar en Daniel explicaciones sobre el anticristo, ¿sí?
Como cuarto, hay un análisis de la redacción, es decir, las modificaciones que ha sufrido el texto antes de quedar fijado, ¿sí? Y vemos que Daniel tiene como propósito sobre todo animar a los fieles perseguidos en la época de Antíoco IV Epífanes y pone allí como protagonista a un personaje que es Daniel y a tres compañeros que desaparecen sin explicación. No le interesa tanto la vida de ellos, sino cómo animar la comunidad, ¿no? Pero este método no es suficiente. El mismo Papa Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, en su documento La interpretación bíblica en conflicto en 1989, dice que el método histórico crítico es insuficiente porque hace falta también otras miradas que son los métodos que vamos ahora a enumerar, ¿no? Y además, un texto que sea más antiguo no significa que sea de mejor calidad y por eso hoy se ha renunciado a buscar los llamados textos originales, porque esto ha tenido una tradición de muchos años copiándose y actualizándose, ¿no? Un segundo grupo de métodos son los métodos de análisis literario, por ejemplo el análisis retórico, el análisis narrativo y el análisis semiótico. El análisis retórico se fija sobre todo en el arte de componer un discurso persuasivo, investiga la eficacia del lenguaje e intenta ir más allá de la forma. Este método mira cómo, por ejemplo, hacían los griegos y cómo hacían los pueblos como el hebreo, eh, mientras que los griegos se fijaban más en la argumentación, en las emociones, en la autoridad. La retórica hebrea se fijaba sobre todo en la simetría. Por ejemplo, cuando Jesús dice, y de en verdad les digo, y en verdad les digo, entonces está haciendo allí una simetría, ¿no? Vemos entonces que Daniel tiene una postura retórica distinta a la de los macabeos, ¿sí? Daniel enfoca más la vida espiritual, la oración, la propia conversión, ¿sí? Y su argumento central es que así como Dios ha intervenido en tiempos, por ejemplo, de José, del Génesis, o de Jeremías o de Ezequiel, también va a intervenir en su tiempo. Y por eso destaca que los de su tiempo deben apartarse de esa supuesta sabiduría pagana, por eso critica la idolatría, la astrología, las ventajas políticas e incluso critica la comida pagana, ¿no? Entonces Alonso Shekel en su interpretación de la Sagrada Escritura nos hace ver cómo la Biblia tiene esta parte retórica y cómo autores como Daniel ponen, por ejemplo, un diálogo de él o de los tres muchachos casi siempre frente a los más poderosos y no frente a personas de igual rango. Y podemos mirar que quizá siendo un contexto de persecución, Daniel era un texto para ser leído entre refugiados o en la noche o incluso entre personas que habían perdido a sus familias. Parece que Daniel ha perdido su familia, nunca se la nombra, ¿no? El método narrativo investiga el mundo del relato al que se quiere involucrar al lector el sistema de valores implícito y no se fija tanto en el autor real, sino en lo que el autor quiere proponer. Vemos que Daniel cumple mucho con este propósito narrativo, ¿no? Porque Dios se revela en la historia y como nos dice Humberto Eco en su texto Los límites de la interpretación, es importante descifrar qué quiere narrar ese texto, porque el relato es como un vehículo de la encarnación también, ¿no? En este método se miran 6 conceptos. Estos tiene base en Paul Ricoeur, que dice que estos relatos tienen intriga, ¿no? Tienen como una trama, y es lo que vemos cuando Daniel 1, del 1 al 4, plantea un conflicto, ¿no? Que estar desterrado, estar sometido a la influencia extranjera, pero de inmediato dice que es Dios quien permite que esto suceda. Como segundo, hay una gestión de los personajes, ¿no? Y aquí vemos que Daniel es un modelo de una persona piadosa. Como tercero, vemos la focalización, es decir, a quién se ve en el relato.
Vemos que por eso Daniel sale hablando, pero también hay capítulos donde donde Nabucodonosor sale explicando. En otras ocasiones se contempla la escena como cuando se narra a Susana con los ancianos, ¿no? Un cuarto aspecto es la temporalidad. Vemos que hay también en Daniel un analepsis, es decir, un volver hacia atrás porque quiere dar más detalles de las bestias, por ejemplo, o una prolepsis, es decir, un ir hacia adelante cuando espera la derrota de Antíoco IV Epífanes y la restauración del templo, ¿no? Vemos que en cuanto a la velocidad en Daniel hay lo que se llama elipsis o silencio sobre un periodo. Como decíamos, Daniel no nombra muchos reyes babilonios, ni medos, ni persas, pero en cambio sí nombra, o al menos enumera, los 10 reyes seleucidas, ¿no? Como quinto aspecto hay un marco, es decir, un momento, un lugar, ¿sí? Así como en Juan, digamos, es sobre todo la noche, pues aquí vemos que en Daniel es sobre todo la persecución, un poco parecido al Apocalipsis. Esto nos lo explica también Daniel Marguerat en su obra Entrar en el mundo del relato del año 2005, ¿no? El análisis semiótico no lo vamos a profundizar, se debe sobre todo a Fernández Saussure, pero busca sobre todo la coherencia del texto bíblico como un todo, ¿no? La iglesia también habla de unos acercamientos basados, por ejemplo, en la tradición, como el acercamiento canónico, que mira sobre todo cómo interpretaban estos textos los judíos, ¿sí? Y aquí decíamos que hay tradiciones judías que conviene conocer, como son el Midrash, ¿sí? Los rabinos estudiaban la Biblia mirando cuatro sentidos, que ellos llaman el Pardesh o jardín, que es una sigla de eh, la P sería Peshat o sentido literal, la R sería Remes, que indica indicio, señal, es una interpretación alegórica, y Derash, que es el sentido moral, ¿sí? La aplicación que significa para nuestras vidas, y el shot o sentido mistérico u oculto de misterio, en fin. Vemos que ni siquiera los rabinos se limitaban a un método literalista como hacen tristemente algunos fundamentalistas. Por eso los rabinos en su interpretación incluso miraban la apocalíptica, que es la que nos da conceptos como los dolores de parto de los tiempos mesiánicos, el retorno de los exiliados, los días del Mesías, la Nueva Jerusalén, la Gehenna, la importancia de la resurrección, la ida de este mundo, el mundo futuro, en fin. Vemos que en Daniel hay algo de esto. Por eso el estudio de Addison Fry sobre el Midrash, mira que el Midrash o esta actualización eh, se encuentra en algunos textos de la Biblia, como en Jeremías 25, 11 al 12, en Hebreos 7, en Génesis 14, 17 y sobre todo en nuestro texto de Daniel 9, que como decíamos hace un comentario, una actualización de Jeremías 25 del 11 al 12. Y hay otros como el padre Grelot, Obloch y Laurentin que dicen que el Midrash también mira la convicción de los judíos de que el texto bíblico necesita ser actualizado, ¿sí? Y eso es lo que ven también como hace el autor deuteronomista de Reyes y, en fin, esto lo vemos en la obra de Enrique Nardoni, algunas consideraciones sobre el Midrash de 1971. Entonces, esa es la importancia que vemos del Midrash, ¿no? Cómo actualiza un texto. Hay otro acercamiento que se llama el de los efectos del texto. En fin, vemos que el texto de Daniel pues ha influido en la mentalidad de la Biblia, de las personas, en fin, en las interpretaciones sobre el fin del mundo. Otros acercamientos son el de las ciencias humanas, ¿no? Como el acercamiento sociológico, el acercamiento por la antropología cultural, los acercamientos psicológicos y socioanalíticos. No vamos a entrar en estos acercamientos, pero también hay acercamientos contextuales como son el acercamiento liberacionista y el acercamiento feminista, ¿no? No vamos a profundizar en ellos tampoco, pero en nuestros estudios hemos mirado a Pablo Richard en su artículo El pueblo de Dios contra el imperio, que es un estudio sobre todo del capítulo séptimo de Daniel.
Y por último, hay una lectura fundamentalista que la iglesia rechaza porque es sobre todo propuesta de una manera inflexible, pero vemos que el estudio de la Biblia tiene una riqueza tan profunda que es la que hemos procurado aquí afianzar y no caer en casos como publicaciones que se llama El último gran planeta Tierra de Hal Lindsey, que dice que hay 500 profecías sobre el fin del mundo y que eso tiene que ver con el Estado de Israel y con las guerras de Israel de 1967 y que si Daniel 11 habla es de que el comunismo llega a África o que Daniel 7:17 habla es del surgimiento de la Comunidad Económica Europea. En fin, estos libros se hicieron tristemente muy populares, ¿no? Hay otro autor que escribió un libro que se llama Armagedón, el petróleo y el próximo Oriente, que dice que Daniel está profetizando la crisis del Golfo Pérsico de 1990 y 1991 y que, en fin, se vendió con muchos millones de ejemplares, ¿no? Entonces, estas lecturas fundamentalistas y, en fin, la iglesia las rechaza porque reconoce toda la riqueza de interpretación de la Biblia y a la vez tergiversa la palabra de Dios.